sepa, por favor, que esta enseñanza no va ni con dedicatoria ni dirigido absolutamente a nadie en particular, pero me inquietó el Espíritu de Dios que esto es algo que toda iglesia profética y apostólica necesita conocer, que es una verdad que pocas veces se desvela de la manera que quizá lo voy a hacer esta mañana. Y que bendito sea Dios que estamos en privacidad, en intimidad, ¿verdad? Los estudiantes de la escuela. Y que esto le va a ayudar y le va a edificar. Yo voy a hablar esta mañana, va a ser una enseñanza. No es así como una gran revelación tal vez, pero es una enseñanza práctica que le va a ayudar. Voy a hablar acerca de algunos utensilios, usos y tradiciones del pueblo judío que muchas congregaciones cristianas hoy día, o iglesias, sobre todo las que se dicen ser proféticas, los toman como si esto tuviera que ver con lo profético, pero realmente son tradiciones y rudimentos que son específicos y particulares para el pueblo judío. Quiero decir de antemano que amo a Israel profundamente. Quiero decir que amo al pueblo de Israel. Y ustedes lo saben, y este próximo noviembre vamos para allá una vez más para bendecir esa tierra, esa nación. Pero Dios me impulsó a que era importante aún para los que van a ascender, los que van a subir a Israel, que conocieran esto que vamos a hablar. Y antes de empezar vamos a proyectar algunas diapositivas de fotografías más que todo. Pero antes de comenzar con ello, quiero bendecir a todos los que están conectados por internet en las escuelas de los diferentes lugares. Y particularmente quiero pedirle a Rebeca Ojeda que se ponga en pie y que la cámara, por favor, la pueda, allá está ella, a ver la cámara si se puede mover. Hello. Gary no escucha. Ok. Ella es Rebeca Ojeda, ella es hija ministerial espiritual de los pastores Rubén y Mónica Sordián de Santo Tomé, Santa Fe, Argentina. Diles hola que ya te están viendo. Gracias, Rebeca. Rebeca es una chica muy preciosa que vino para estar en un tiempo de entrenamiento por un año con nosotros. Va a estar viviendo acá, siendo equipada, entrenada, trabajando acá y en medio de nosotros. Sé que ella va a ser una bendición para nosotros y también esperamos nosotros serlo para ella. Y yo quiero bendecir a sus padres biológicos y a sus padres espirituales que tuvieron la confianza de depositarla en nuestras manos, de enviarla, ¿verdad? Y bueno, yo sé que el mes pasado tú estabas sentada allá viendo y ahora estás aquí y te están viendo. Qué bueno. Saludos a todos, a los de Paraná, Entre Ríos, a los amados de Jalpa de Méndez, Tabasco, a todos los que están allá conectados, los bendecimos, a los de Lake City, a los de Los Ángeles, a los de Tegucigalpa, que no se nos quede ninguno, los amamos y los bendecimos. Muy bien, entonces prepárese, es más quizá lo que va a mirar que lo que vamos a hablar, y voy a jugármelas aquí con dos aparatos, el mío y el que usted va a ver. Ok, ¿alguien reconoce lo que es eso? Una kipá. Ay, permítame que... Ok, voy a mostrarle diferentes estilos de kipá. Esta es hecha en seda, tiene dos colores, azul y blanco como la bandera de Israel. El dibujo que ve enfrente es una menorá, ya vamos a hablar un poquito de lo que es la menorá. A la izquierda ve la llamada estrella de David. La anterior pues es hecha en lana, como tejida, es como la más tradicional, oscura. Esta es un poco más juvenil. Esta es hecha en crochet. Ya me imagino que algunas de las hermanas están viendo cómo la van a hacer. ¿Ya hizo una Abigail? Ok. Y esta otra pues es como en un lino blanco con una cinta de color alrededor. Todos ellos son kipá. ¿Sabe? La palabra kipá en hebreo significa cúpula. Literalmente es una cúpula y es un cobertor para la cabeza. Ahora,
quiero que entienda que en el judaísmo el cubrirse la cabeza es una señal de respeto. Es decir, todos los judíos cuando van a entrar a una sinagoga o a un lugar sagrado para ellos, tienen que ponerse su kipá o inmediatamente se cubren la cabeza. Muy al revés de lo que ocurre con nosotros, ¿verdad? Si un varón usa sombrero o gorra, cuando entra a un templo o a un lugar de respeto, más bien tiene que descubrirse la cabeza, ¿cierto? Esto nos ayudará a entender que la cultura occidental es totalmente diferente a la cultura oriental. Y por eso hay muchas cosas que son culturales que no necesariamente nosotros las vamos a asimilar o adaptar porque son culturales. Obviamente el uso de la kipá tiene una instrucción, una ordenanza bíblica que ya se las voy a decir. Pero según el Talmud, ¿verdad?, que es el libro sagrado de los judíos, el propósito del uso de la kipá es recordarnos que Dios es la autoridad suprema y al ponérselo es que Él está por encima de nosotros. Y también es como para ellos significan algo visible para recordarles que Dios está por encima o para reforzarle esa idea. Es una forma externa de expresar ellos cómo sienten respecto a Dios. Ahora, desde el punto de vista bíblico, que usted lo puede ver en Éxodo 28:4, no, por el tiempo no vamos a entrar en las escrituras, pero según esto, según Éxodo 28:4, solo los Kohanim, o sea, los sacerdotes, eran los que cuando estaban sirviendo en el templo tenían que cubrirse la cabeza. Eso era en el tiempo bíblico. Pero ahora la costumbre ha hecho, ¿verdad?, que todos lleven una kipá todo el tiempo y es como una obligación para los judíos. Y de hecho ellos tienen un decir o una frase que está prohibido caminar 4 codos con la cabeza descubierta. O sea, ellos no pueden avanzar con la cabeza descubierta porque esa es su tradición. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros que hemos nacido de nuevo y vamos a Israel y entonces los amados hermanos se emocionan con las kipás y se empiezan a comprar kipá para ponérselo? O sea, ¿qué sentido tiene para nosotros? Yo creo que para nosotros, nacidos de nuevo, que entendemos que tenemos un Dios espíritu y que el Espíritu Santo es el que nos recuerda a nosotros que tenemos un Dios poderoso que está por encima de nosotros, no necesitamos un símbolo físico sensible, una kipá tejida ni de tela para darnos cuenta y saber que el Dios que tenemos está por encima de nosotros. ¿Estamos de acuerdo? O sea, que para ellos es una ordenanza, pero estoy segura que cuando el apóstol Pablo nació de nuevo dejó de usar kipá. ¿Usted qué cree? Porque cuando se abren los ojos espirituales y entendemos la dimensión del Dios al cual servimos, las cosas que antes usábamos como un símbolo o como un signo que apuntaban hacia algo que vendría, que era espiritual, una vez que tenemos lo espiritual, entonces lo ritualista o lo tradicional o lo natural pierde su efectividad porque tenemos lo verdadero. Y eso es el tema central de mi enseñanza esta mañana. Le digo porque nos ha pasado con los amados que van con nosotros y después nos preguntan, ¿y él de qué? ¿Es sefardí o qué es? Y yo, no, nació allá en Choluteca o nació en Chamelecón o qué. Ese es otro tipo de cubierta, de sombrero, se llama treimel, no sé si lo podría pronunciar, y ve las guedejas que tiene, ¿verdad? Las trencitas a los lados. Pero ese sombrero, treimel, ese es hecho de piel, o sea, es de cuero, es hecho de piel. Y ese normalmente lo usan solo los hombres casados ultraortodoxos. O sea, cuando ve a un hombre con este tipo de sombrero, es porque ellos son ultraortodoxos y están casados. Y sobre todo los miembros de los grupos hasídicos lo usan, ¿verdad? Sin embargo, hay unas ciertas comunidades donde los niños lo usan en su bar mitzvah. El bar mitzvah es una ceremonia que se hace para los niños a los 13 años de edad
y para las niñas a los 12 años de edad, que quiere decir que ellos ahora, bar quiere decir hijo en hebreo, mitzvah quiere decir mandamientos, mandatos o preceptos. Quiere decir que a partir de los 13 años, el niño varón y la niña, la hembra, a los 12, ahora son dependientes o hijos de los preceptos o de las leyes o de los mandamientos. Eso quiere decir que a partir de los 13 años, ellos están obligados a compartir los ayunos, igual que los adultos, la instrucción de la Torá, igual que los adultos. Claro que han tenido que aprenderla para recitarla a los 13 años, pero ya a partir de los 13 años lo tratan como un adulto dentro de la comunidad o de la sinagoga. Ya tiene la opción de levantarse a leer la escritura o de a servir en los oficios de la sinagoga. Ok, entonces ahora algo muy conocido para usted, el talit. Yo tengo uno por ahí, Abigail, si lo abres, si lo puedes pasar. No tiene nada de mágico ese talit, lo puede tocar. No tengo problema con que lo toque. No lo vaya a ensuciar porque me va a tocar lavarlo, pero lo puede tocar, le puede hacer, se lo puede poner, puede hacer lo que usted quiera. Ese es un talit, tiene franjas azules, porque esa fue la instrucción. Ya le voy a decir dónde está la escritura. Y también tiene en la parte del cuello, tiene una cinta que tiene plateado y dorado. Y sabe que el talit, pues es como un chal, está en forma de chal y se usa para los servicios religiosos del judaísmo. Y usted lo puede encontrar en Números 15, del 37 al 41, cuando Dios le habla a Moisés. Este se lo voy a leer. Dice Números 15, 37 al 41, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. El azul, que conste, es un tinte que se saca de un pulpo, de un animal, de un molusco. Y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos del Señor para ponerlos por obra. Y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Yo, Yahweh, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo, Yahweh, vuestro Dios. Quiero decirle que aunque algunos lo saben, porque creo que, no sé si el profeta Carlos Soto o alguien o el apóstol Roberto Bonilla nos enseñó, hay dos tipos de talit o de mantos de oración. Uno es el talit catán, así como el hermano Carlos Catán, ¿verdad? Y otro es el talit gadol. El talit catán es más pequeño, pero se usa dentro del traje del varón. Normalmente son los varones los que lo usan. Se usa dentro del traje, dentro del saco de ellos. Es como que fuera un pañuelo grande que le hicieron un hueco en el centro, como un poncho, ¿verdad? Sí sabe lo que es un poncho, solo que recto aquí, largo, un hueco, se mete, ya se lo voy a enseñar, uno de ellos, y luego tiene un cordoncito en cada uno de los extremos. Y entonces normalmente no se mira. Hoy día en algunas sinagogas donde permiten a la mujer ciertas libertades, también la mujer puede usar el talit catán. Y el otro tipo, el talit gadol, es el que usa el varón y también en algunas sinagogas las mujeres sobre los hombros por encima del saco del traje. O sea, ese que estoy pasando por ahí es un talit gadol. Entonces, el talit puede ser bien amplio, bien grande, la persona se puede envolver con él, se puede cubrir la cabeza si desea, si digamos la persona lo que quiere es hacer una casita y apartarse totalmente del mundo, pues es un talit gadol bien grande, y hay otros que son sencillamente como un chal, ¿verdad? Este es un talit gadol. Y los extremos que ve, los cordones que cuelgan o los flecos se llaman tzitzit, que después ya vamos a ver lo que son los tzitzit. Aquí está un judío usando un talit gadol. El talit gadol, cuando el judío se cubre con él la cabeza, que es como el que andan ahí, solo que ese es pequeño, siempre el ribete superior, o sea, esa parte que está bordada, tiene que quedar por fuera. El talit
es un manto que nunca se debe colocar al revés, ni para abajo el ribete, ni siquiera por dentro. Estoy hablando cómo los judíos lo usan, ¿verdad? Para usted no hay ninguna instrucción. Esta prenda para ellos significa la responsabilidad que tienen. Ahora, ¿cuándo se comenzó a usar ese talit en la Biblia? En el tiempo cuando Moisés construyó el tabernáculo, ¿verdad? Allí en el desierto. Acuérdese que había 2,5 millones de hombres israelitas. Ahora, ¿qué tamaño tenía? ¿Cuáles eran las dimensiones del tabernáculo? ¿Usted cree que 2,5 millones de personas cabían dentro del tabernáculo? Hermano Oscar. No cabía. No cabían, no había manera que cupieran. Y entonces, como el tabernáculo lo usaban para tener intimidad con Dios, porque la presencia de Dios estaba en el arca del pacto, entonces ellos necesitaban un lugar privado para tener sus rezos, sus oraciones con Dios. Y entonces el talit, que había sido una instrucción, ¿verdad? Ellos lo usaron para hacer cada uno su casita o su propio tabernáculo y tener allí privacidad con Dios, apartarse de los demás en medio de 2,5 millones de gente, para cada uno tener su templito, ¿verdad? Cada uno tener su lugar privado. Esa fue la razón por la cual los judíos comenzaron a usar el talit con mucha mayor frecuencia, no solamente con la instrucción que estaba en la Biblia, en la Escritura. Este es el talit katán con su tzitzit, ¿verdad? Lo ve que es sencillamente como un trapo rectangular con un hoyo en el centro que está doblado. Ahí le mira a la izquierda, ve los flecos o los tzitzit, ya vamos a hablar lo que es los tzitzit, pero aquí usted ve un varón que adentro lo que anda es un talit katán y lo que se le ve son los tzitzit, son los flequitos que están colgando. Los tzitzit o flecos, decimos nosotros, ¿verdad? Que están en las 4 esquinas del talit, no importa si es un talit gadol, si es un talit katán. Representan para ellos los 4 puntos cardinales, norte, sureste y oeste, para indicar el señorío de Adonai sobre todo el universo. O sea, cuando ellos ven esas cositas colgando, recuerdan que Dios es Dios del norte, del sur, del este y del oeste. Yo espero que usted no necesite ver esos tzitzit para acordarse y saber que Dios es Dios del norte, del sur, del este y del oeste. Interesantemente, porque usted sabe que la cultura judía está muy centrada en la numerología, o sea, ellos le dan un valor a cada letra tiene un valor numérico, y todo esto tiene una representación o un significado, vamos a decir. Entonces, la palabra tzitzit, cada letra que tiene un número, y cuando usted suma esos números equivale a 600. Ahora, este valor de 600 usted lo suma con los 8 hilos que componen cada tzitzit, más los 5 nudos que tiene cada tzitzit, forma 613. Y 613 es el número de preceptos o la mitzvot que está estipulado en el cumplimiento judío de la Torah. Entonces, ellos con los tzitzit que están en el talit, les recuerdan todos los mandamientos, que son 613, que están en la Torah, que ellos tienen que cumplir, que sabemos que no pueden cumplir, pero que el Señor Jesucristo vino y lo cumplió todo, ¿verdad? Ok, este es el tefilín. Algunos le llaman filacteria, pero filacteria es el nombre griego que no es aceptado por el pueblo judío, porque filacteria incluye el concepto de amuleto, mientras que tefilín no, porque ese es el nombre original. Ahora, tefilín son unas pequeñas cajitas, vamos a decir, de cuero, donde se encuentran o donde se guardan los pasajes de las escrituras de la religión judía. Y dije que no se usa la palabra filacteria, ¿verdad? Ahora, el tefilín, una de las correas, porque ve que tiene unas correas ahí de cuero, una de ellas se ata sobre el brazo izquierdo. Si la persona es zurda, se ata sobre el brazo derecho. Ahí lo ve usted, es un soldado judío que tiene el tefilín ahí
enrollado en su brazo y le tiene que dar 7 vueltas con la correa al brazo. Y la otra cajita de cuero se coloca aquí en la frente, sobre la cabeza. Algunos que estaban aquí el domingo les dije que aquí están los lóbulos frontales, que es el centro de la personalidad. La razón por la cual ellos se ponen ahí esas cajitas con esos pasajes bíblicos es por la ordenanza del Señor, que las palabras átalas a tu cuello, ponlas en tu frente, ponlas en los dintales de la puerta, etc. Ahora, usted que ya tiene al Espíritu Santo y tiene revelación del Señor, no se va a poner la escritura aquí pegada, sino que sabe que es que tiene que estar incorporada, porque el nuevo pacto dice que en tu mente y en tu corazón escribiré mis leyes, ¿verdad? Ya no es algo natural, sino que es algo espiritual. De igual manera, yo sé que es hermoso decorar la casa con la escritura, ¿no? Es muy bonito y es una bendición. Pero no se trata sencillamente de tener en la pared el Salmo 91 ni el Salmo 23, sino que se trata de que verdaderamente el Señor sea el pastor de tu casa, de que realmente tu confianza esté puesta en el Señor. O sea, ya no es por una tradición, por una religión, sino que la palabra tiene que cobrar vida en nosotros y tiene que ser una verdad en nuestro diario vivir, no solamente lo externo. Ahora, ellos, por cuanto no han recibido al Espíritu Santo, todavía están siguiendo las tradiciones y usando aquellas cosas que son proféticas de lo que para ellos ha de venir, pero que para nosotros ya vino. Nosotros ya lo recibimos, pero ellos tienen razón de hacerlo porque todavía lo están esperando. O sea, no juzgamos lo que hacen, están siguiendo ellos una ordenanza, ¿verdad? Ahora, los varones judíos, a partir de los 13 años, deben de colocarse el tefilín diariamente, excepto el día del Shabbat. Entonces, la tradición relaciona el tefilín con ciertas escrituras del Éxodo, que lo voy a leer para ustedes, donde es que está la instrucción para ellos de usar el tefilín. En Éxodo 13, 9 y 10 dice: será para ti como señal en tu brazo y como recordatorio en tu frente, para que tengas en tu boca la ley de Hashem, porque con mano fuerte te sacó Hashem de Egipto. Guardarás este precepto año tras año a su debido tiempo. Éxodo 13, 16. Esto será como señal en tu brazo y como recordatorio en tu frente, porque con mano fuerte nos sacó Hashem de Egipto. Deuteronomio 6, 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Deuteronomio 11, 18. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma y las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales entre vuestros ojos. Esta es la ordenanza natural, previo a la gracia, antes de que el Señor Jesús viniera, ¿verdad? Y que ellos la siguen cumpliendo. Esta es una mezuzá. No sé si alguien alguna vez ha visto una mezuzá, sabe lo que es. ¿Cuántos saben lo que es una mezuzá? Pocos. Mire que es importante conocer esto. Ok, una mezuzá es una cajita larga, hueca, de unos 10 centímetros de largo más o menos, y dentro de ella se introduce un pergamino que tiene 2 plegarias y 2 oraciones. La más solemne es Shema Israel, que quiere decir escucha, oh Israel. Y en la otra, que eso está en Deuteronomio 6, del 4 al 9, ¿verdad? Que dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, etc. Y la otra es Deuteronomio 11, del 13 al 21, que dice, oh si me oyeres, o en caso de que me oyeres. Entonces, esas 2 oraciones están ahí en un pergamino, son escritas a mano por la persona que también transcribe la Torá a mano, y luego las meten ahí en la mezuzá, y en la parte de afuera, la mezuzá tiene escrito un nombre en hebreo que es Shaddai, que tiene que ver con aquel que nos guarda, que nos cuida, ¿verdad? El Padre protector. Esa mezuzá, como usted ve, tiene 2 agujeritos, una en la parte superior, una en la parte inferior, y es para atornillarlo en los dintales de la puerta o en el contramarco de la puerta, en la parte de afuera. Y hay unos
una corriente judaica decía que tenía que ser vertical, que se pusiera, y había otra corriente que decía que tenía que ser horizontal. Y entonces, para no pelearse con ninguno, se pone inclinado, ni vertical ni horizontal. Entonces usted va a ver cuando entra a un hotel, a una casa, a un lugar donde los que habitan son judíos, siempre va a haber una mezuzá a la entrada de la puerta, y tiene que ver con que dice que pondrás la palabra en los dintales de la puerta, ¿verdad? Y muchos de ellos, antes de salir, antes de entrar, ponen la mano en la mezuzá y la besan. Se imagina la gran contaminación, ¿verdad? Pero todos los que llegan besan, se la ponen en la boca y la ponen también en la mezuzá. Porque ellos lo que están diciendo es: amo tu palabra. Y lo hacen de corazón y con mucho respeto: amo tu palabra. Y yo espero que nosotros, si entendemos lo que significa la puerta de la casa, la puerta de la ciudad, la puerta de nuestra vida, la puerta de nuestro corazón, que la palabra pueda estar viva y saber: oye, Israel, el Señor nuestro Dios uno es, pero que pueda estar cincelado en nuestro corazón, y que el Señor sea el que guarde nuestra entrada, nuestra salida, y que guarde nuestra casa. Pero es bueno que usted entienda, conozca eso, porque de pronto llega uno allá a Israel y ve tantas cositas y los ve como souvenirs, y empieza a comprar cositas que no sabe para qué son o no entiende el significado. Entonces creo que esto es necesario. Ok, vamos ahora, esto yo sé que todos lo conocen, un shofar. Hermano César quiere mostrarles ese shofar, y si usted quiere tocarlo también, yo sé que ya lo ha tocado, pero este es hecho de cuerno de antílope, la mayoría lo saben tal vez. Puede ser hecho de cuernos de diferentes animales, no solamente antílope. Gracias, hermano César. Puede ser hecho también de cuerno de carnero, de cabra, de gacela. Y esto se utiliza en varias fiestas judías. Se usa no solamente para un llamado, sino para toques de celebración. Y sabe que este es uno de los instrumentos, porque es un instrumento musical de viento, es de los más antiguos usados hace más de 4,000 años, y se fabrica vaciando el interior de los cuernos de esos animales, y sobre todo que sean muy curvos. Entre mayor curvatura tengan, mejor. Y en el año nuevo judío, que es Rosh Hashanah, y el día del perdón, que es Yom Kippur, se toca el shofar durante la ceremonia y al final del rezo, y eso se toca solamente una vez. Ahora, le voy a mostrar este otro. Es un shofar corto. Puede mostrarlo, Abigail. Puede tocar este, hermano César. Es más difícil, pero porque es más corto, pero confiamos que lo va a tocar. Esto se usaba más para toques de guerra, para convocatorias. Sí, es más difícil. Gracias, hermano. Y ese es un shofar corto, o sea, ese es de carnero, casi seguro. Si usted nota, no sé si aquel, pero este tiene un sello, tiene un sticker aquí dorado, un sello que es el sello de rabinato para determinar que este es un shofar kosher. Es decir, que el animal fue criado con todas las instrucciones del rabinato, lo mataron como debía de ser, desangrándolo correctamente, y aún el cuidado del animal fue el correcto, hasta que le quitaron el cuerno, y el cuerno lo trabajaron bajo las instrucciones también que dan para que sea un cuerno o una bocina que dé un sonido correcto. ¿Usted recuerda algún pasaje de la Escritura donde se hable del sonido del shofar o del toque del shofar? Alguien que me diga, para que no se me duerman, hermano. A ver, alguien más que no sea hermano Oscar. El sonido de la trompeta, reunidos ahí. ¿Dónde fue eso, pastora Mirlen? Nehemías capítulo 4, ok. Eso, el profeta Nehemías dijo: donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos ahí con nosotros, vuestro Dios peleará por nosotros. Eso fue en Nehemías. ¿Dónde más habla la Escritura del cuerno de carnero? Sí, mi amado. ¿Qué dice Salmo 81:3? Dígame. ¿Ok? Sí. Amén. Es un estatuto perpetuo para Israel, el que toque el shofar en los días festivos y la luna nueva. Dígame
un evento de guerra espiritual donde se tocó el shofar o los shofarot. Josué en derribar las murallas. Antes de derribar los muros de Jericó, eso fueron cuando dice bocina, está hablando del shofar, pero algo más en el libro de los Jueces, con Gedeón. Cuando Gedeón iba a enfrentar a los madianitas, que Dios le redujo su ejército a solo 300 personas después de que tenía miles, la manera como Gedeón ganó la guerra no fue con armas de milicia, ¿verdad? Sino que la instrucción de Dios fue que tomaran en una mano un shofar, en otra mano un cántaro y dentro del cántaro una tea encendida. Entonces se refería a este tipo de shofar, el que habla en Jueces, que habla de Gedeón. Y no solo Gedeón, sino que los 300 tenían lo mismo, hicieron lo mismo que Gedeón hizo, ¿verdad? Gedeón lo hizo primero y ellos lo imitaron o hicieron lo que él les instruyó. Entonces vemos en varios lugares. Ahora, nosotros hoy día no podemos o no debemos usar el shofar como que fuera a la usanza judía. No sé si me explico. Para nosotros es un instrumento musical, es un instrumento que dependiendo de quién lo toca, va a haber una unción liberada, al igual que una trompeta metálica, al igual que un arpa, al igual que un teclado, al igual que una guitarra eléctrica o acústica. No depende de que el instrumento sea ungido, sino que el que lo ejecuta o el que lo toca es el ungido. Eso es así con todas las cosas hoy día, porque es por el Espíritu Santo de Dios. Y hay gente que tiene una unción especial para poder tocar el shofar. Y hay otros que sencillamente pueden estar todo el día y todos los días practicando y nunca les va a salir. Ahora, no es un asunto de que, ay, cuando tocó el shofar yo sentí que los pelos se me pararon. Era como que venían todas las huestes espirituales y todo. O sea, si la persona tiene unción, claro que uno reconoce y experimenta la unción, sobre todo si la persona toca el shofar en el momento indicado. Pero hay momentos que se ponen a tocar el shofar que uno lo que quiere es irlos a callar, porque lo que están es perturbando el mover o el fluir o la unción del Espíritu. Al igual que ocurre, hermano Oscar, qué bonito con tu peluchito. Mira, hermano Oscar está jugando con el peluchito. Una ovejita. Para que salga la ovejita. Entonces, es igual, ¿verdad? Con la alabanza o con cualquier instrumento. Hay momentos, yo recuerdo una hermanita que como la amo, Dios sabe que la amo, y ella tocaba el pandero cuando no se debía de tocar y de una manera que uno se ponía ansioso, como, ay, quiero secar a la hermana, pero no cómo le voy a decir. Pero uno en el espíritu sentía aquello, ¿verdad? Que era un golpe, que no era el momento. Hay algo en el ámbito del espíritu, cuando la unción se mueve, que uno sabe cuándo es el momento de un toque de algo y cuándo eso perturba más bien la unción. Entonces aún aquel que toca el shofar o el que toca el pandero o el que toca el triangulito o el que silba o el que hace lo que hace, pues tiene que hacerlo bajo la unción y en el fluir del Espíritu. Esto es igual que todo. Lo que yo quiero esta mañana es desmistificar lo que muchas veces las congregaciones, sobre todo proféticas, han elevado a un nivel de misticismo muchas de las cosas de Israel, y que algunas de ellas son cultura, son tradición y otras son instrucciones para ellos específicamente. Entonces, como lo del talit, ¿verdad? Lo del manto de oración. Usted no necesita tener un mantito para usted cubrirse y tener intimidad con el Señor, porque el Espíritu de Dios está aquí adentro. Si el Espíritu Santo le ha dicho y le ha indicado, gloria a Dios. Pero hace poco me tocó ministrar en un evento y entonces después de la ministración, de la impartición que hicimos, pasó una persona y dijo que el Señor le había hablado de un manto de oración. No era un talit, era una pashmina o un shal de los que venden en Billy Turner ahí en los aeropuertos, ¿verdad? Que cuesta $9.99. Y entonces ella dijo, pues
que Dios le había hablado acerca de ese manto de oración que tenía una unción para que se hicieran los milagros cuando oraba. Y entonces pasaron a algunas mujeres de Dios que cada una detuviera los mantos y dijeron: el que quiera su manto de oración, deposite, no sé si eran $10, $20, no me acuerdo si le ganaron 10 en la transacción. Pero la cosa es que la gente se agolpó con aquellos mantos y yo, santo Dios del cielo. O sea, estamos igual que los de Pare de Sufrir, ¿verdad? Con el agüita y con el mantito y con el, o sea, es lo mismo. Entonces, que mi intención es que el aceite ungido y toda esa vaina, que cortemos el misticismo de las cosas que realmente no tienen efectividad, sino que el poder está en el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. Amén. Usted no necesita para nada meterse bajo la cobija ni tener un manto. Si el Espíritu de Dios se lo indicó, la respeto, pero no lo haga doctrina, ¿verdad? Para ellos es una tradición, pero nosotros podemos apartarnos para el Señor aún en medio de una multitud. Nosotros podemos tener intimidad con Dios porque nuestra relación con el Señor hoy es a nivel de espíritu. El que se une a Dios, un espíritu es con Él. Entonces no necesitamos ciertas cosas, ¿verdad? La tradición y la religión nos ha venido a privar de poder disfrutar la verdadera libertad que hay en el Espíritu Santo. Porque imagínense, ¿sabe qué me parece eso? Cuando una de mis hijas estaba chiquita, creo que fue Rebeca, no sé, ella se acostumbró a andar con un trapito, así como un mantito, un trapito. Le decía la nana al trapito. Y no se dormía si no estaba con aquel trapito. Y un día vamos a Valle Bonito, creo que fue, y se nos olvida el bendito trapito. Esa noche no durmió nadie, ni ella ni ninguno de nosotros. Entonces igual pienso yo, el que tiene un mantito para orar, ahí cuando vaya de viaje se le quedó olvidado el trapito. Entonces, en el Espíritu, las cosas en el Señor ahora no son así para los que hemos recibido la revelación del Señor, ¿verdad? Ok. Esta es una menorá o el candelabro de 7 brazos. ¿Cuántos lo conocen o están familiarizados con él? Ok. De hecho, en Jerusalén, enfrente del Knesset, del Palacio Legislativo, del Parlamento, hay uno muy grande, hay una menorá bien grande, y muchos tienen esto como un adorno en su casa, y es un bonito adorno. Y hay instrucciones de cuando el Señor le dijo a Moisés acerca de construir este candelabro de 7 brazos que debería de ser de oro, debería de tener unos grabados de frutas, de flores, de pájaros, todo eso es muy hermoso. Y eso estaba ya en el tabernáculo. Ahora, cuando nosotros estudiamos qué significa cada uno de estos brazos, y sabe que en la punta, usted nota que en la puntita hay una lamparita, ¿verdad? Esa es la cúpula o la gula de cada uno de los brazos de la menorá. Y allí hay un pábilo y tiene aceite de oliva. Y esas lamparitas se encienden. De hecho, uno de los trabajos del sacerdote era todos los días ir a encender las lamparitas, asegurarse que no se acabara el aceite y que siempre estuviera encendida. Por eso es que dice que el Señor Jesucristo, que es nuestro sumo sacerdote, Él nunca apagaba el pábilo que humeaba. Es decir, que como sumo sacerdote, si Él venía y veía un pábilo que ya estaba humeando porque se estaba acabando el aceite, Jesús no apaga el pábilo, sino que le echa aceite, porque Él tiene el aceite de la unción para que los pábilos no se apaguen, sino que encienda siempre el fuego, esté encendido. Ahora, al hacer un estudio sobre la menorá, y espero que ustedes hayan leído el libro del Espíritu Santo que escribí hace algún tiempo, y pronto, muy pronto viene la nueva versión, Poderoso Espíritu Santo, más expandido. ¿Y cuándo sale, hermana Yonalana? ¿Por dónde está Yonita? Allá hasta arriba, se escondió, no me dijo cuándo, pero ya va a venir pronto. Pero ya está revisado. Y allí hay un capítulo solo acerca del candelabro de los 7 brazos o la menorá. Y el estudio nos indica
que la menorá representa el Espíritu de Dios, que contiene los 7 espíritus de Jehová, de los cuales habla el profeta Isaías. Espíritu de entendimiento, espíritu de sabiduría, espíritu de temor de Jehová, etcétera, ¿verdad? Que todos ellos conforman al Espíritu Santo de Dios, que el aceite fluye para que la luz esté encendida. Entonces, para nosotros, el tener la menorá encendida representa que el Espíritu Santo esté vivo y activo en nuestro corazón y en nuestra vida diaria. No permitir que se apague la lamparita del Espíritu. Entonces es muy bonito adorno, es hermoso, hay unos bien artísticos, bien modernos, pero lo más importante no es tener el adornito metálico, sino tener encendida la lámpara en el corazón. Esta es una fotografía de una llamada danza davídica. ¿Alguien sabe por qué la llaman danza davídica? El nombre es sencillo, ¿verdad? ¿Por qué? A ver, Pastor Remo, usted que es tan analítico, ¿por qué la llaman danza davídica, Pastor Remo? Bueno, la palabra del Señor nos enseña una manera muy particular en que David danzaba frenéticamente, dando giros, saltos, y esta danza pues evoca un poquito lo que pasó entonces. Exacto, cuando vemos nosotros que David danzaba desenfrenadamente como un loco, apasionado por el Señor, que daba vueltas, que giraba, que se quitó la ropa, pienso que esto se queda un poquito atrás de lo que se quiere decir que es la danza davídica, ¿verdad? Se ve bastante conservadora. O sea, quiero que entiendan que a Dios le agrada la danza. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? A Dios le agrada la danza fue creada para el Señor. Pero cuando nosotros estamos buscando modelos para imitar, creyendo que eso fue lo que Dios hizo, y le ponemos un rótulo, un nombre y una etiqueta que realmente Dios no tiene nada que ver con el asunto, ni con esos trajes. Si usted va a Israel y ve la danza de ellos, no se espera encontrar esos trajes. Va a encontrar muchachas casi desnudas danzando. O sea, nada que ver. Entonces, ¿de dónde sale esto? O sea, supuestamente la base, ¿verdad? Segunda de Samuel 6 del 14 al 15, segunda de Samuel 6, 53, está hablando de cómo David danzaba con todas sus fuerzas. Eso se supone que es la base. Pero, o sea, para los judíos la danza es parte de su folclore, es parte de su cultura. Ellos todo lo hacen bailando. Hay una boda, bailan. Se muere alguien, bailan. Llega un presidente, bailan. O sea, todo para ellos es baile, porque eso es parte de su cultura, de su naturaleza. Música, cantos, baile, sonido de tambores, etcétera. Y la verdadera danza hebrea se divide en 3 categorías. La hasídica o danza espontánea, la yemenita o de movimiento así de grácil, y la debka o danza compleja estilo guerrera. Como que esa es la que nos gusta a nosotros un poquito, ¿verdad? Debka, D-E-B-K-A. Ahora, hoy día en las congregaciones nosotros podríamos distinguir unos 4 tipos de danza, más o menos, lo de hoy día, que no necesariamente está basado en la danza que hizo David, ¿verdad? Porque si solo danzáramos como David, tampoco estamos fluyendo en el Espíritu, porque el Espíritu Santo tiene 500,000 formas en que nosotros podemos movernos para alabarle y para danzar delante de Él. Hay diferentes formas, ¿verdad? Y aún cada quien puede tener su estilo y Dios lo respeta. Y hoy día tenemos básicamente 4 tipos de danza. La danza espontánea, que es donde los danzarines libremente, ¿verdad? O las danzoras se deleitan en la presencia del Señor. La danza profética, que es cuando a través de la danza se está dando un mensaje para dirigir al pueblo de Dios o a los que están allí en medio. Muy poco vemos danza profética, muy poco. Yo quisiera ver más danza profética en medio del pueblo de Dios o del pueblo profético. En muy pocas ocasiones he visto así una danza profética que está dando un mensaje direccional, como si fuera una palabra de sabiduría, pero expresado en danza para que el pueblo entienda lo que Dios está hablando.
El tercer tipo, la danza congregacional, todo el pueblo se reúne como un solo cuerpo, un solo espíritu que adoran al Señor. Y luego la danza coreográfica, que allí entra lo que vimos o lo que está aquí, entra dentro de danza coreográfica, demanda tiempo, práctica para que adquieran disciplina, que logren danzar en unanimidad. No digo que sea malo ninguno de los estilos, solamente que no debemos encajonar o hacer algo místico y decir, esta es la danza davídica que Dios dice que hay que danzar en la iglesia. No es así, porque Dios no pone límites. En la cultura de Israel se danza de una manera y probablemente en nuestra cultura se habrá de danzar de otra manera. Y supongo que si vamos a Colombia, aún la gente que danza, pues debería de danzar como tipo cumbia, ¿verdad? Pero si realmente en la iglesia, ¿qué es lo que ha pasado? Usted va a Dominicana, usted va a Venezuela, va a Argentina, va a Colombia. Los argentinos deberían de bailar tipo tango, pero no bailan así, no danzan eso. Sino que todos han adoptado la llamada danza davídica, que realmente es una moda evangélica, que no tiene nada que ver con el Espíritu Santo, sino que alguien la empezó a hacer y todos los demás empezaron a imitar, con el perdón de los que me están viendo por internet o los que van a ver el video, y aún el diseño de los trajes. Se empezó y hay que poner una menorá y a le vamos a poner una estrella de David y a le vamos a poner tal otra cosa y aquel fue y lo vio y le tomó fotos y lo fue a reproducir a su congregación y comenzó a diseminarse por toda la iglesia hispana, la iglesia latina. La americana es un poquito diferente, aunque siempre tienen también un patrón, pero es un poco diferente. Pero usted ve que se hizo como una cultura evangélica, que es una mezcla, como un sincretismo que poco tiene que ver con la danza hebrea también, con la danza de Israel. Entonces, nosotros somos un pueblo profético llamados a ser restauradores. Tenemos que encontrar el diseño original para cada quien. Yo pienso que cada congregación debería de tener un diseño original de danza, porque Dios, así como da una visión particular para cada lugar, también da una visión de cómo se va a danzar, de cómo se canta. Los cánticos son diferentes y eso nos da identidad. Pero cada vez que nosotros importamos algo, imitamos algo, aprendemos algo, perdemos identidad, perdemos originalidad y nos convertimos en imitadores. Y el único que yo sé que es imitador, usted ya sabe cómo se llama. Entonces Dios quiere que nosotros lleguemos a la originalidad de lo que Él quiere, porque no hay ninguna instrucción donde diga que se debe de danzar de tal o cual manera. Y voy a entrar a un tema más álgido todavía, que lo dejé para el final, para que usted estuviera bien preparado. La famosa estrella de David, que está en la bandera de Israel. Voy a tomar agua. Le voy a presentar la siguiente para que, ¿está bien agarrado? Agárrese los cinturones. ¿Qué me dice de esta estrella de David? ¿Qué ve dentro de la estrella de David? La suástica, ¿alguien sabe lo que es la suástica? ¿Qué significa? ¿A quién representa? El símbolo nazi, Hitler, holocausto. Ok. Y esta otra, no le quise poner más porque. Y esta otra es también una estrella de David. Viajes astrales, proyección astral, horóscopos, astrología. Si alguno tiene alguna, se la puede ir quitando. La estrella de David, o ellos la llaman Mogen David en hebreo, Askenazi. También lo llaman el escudo de David o sello de Salomón. Es un símbolo del judaísmo. Está compuesto por dos triángulos equiláteros superpuestos, ¿verdad? O contrapuestos más bien. Forman una estrella, tiene pues los 6 picos de afuera y 6 de adentro. ¿Sabe que no aparece nada que tenga que ver con esa estrella relacionado con David? De hecho, esa estrella se usa mucho antes que David.
El escudo de David o la estrella de David no se menciona en la literatura rabínica ni tampoco en la Torá. No existe ninguna prueba arqueológica de su uso en tiempos de David en la antigüedad. Ahora, la primera fuente literaria que lo menciona, que es a mediados del siglo XII, dice: 7 nombres de ángeles preceden la Mesuzá, Miguel, Gabriel, etc. El tetragamatón te protege, y de igual modo el signo llamado el escudo de David está emplazado al lado del nombre de cada ángel. Es por lo tanto un signo sobre los amuletos. Eso es lo que dice la escritura. ¿Y sabe que se cree que el origen de esta estrella es la cábala? ¿Sabe usted que la cábala es también el origen del ocultismo desde tiempos de Salomón, cuando Salomón se corrompió con las mujeres paganas? Y se supone que el nombre de escudo de David, que le llaman algunos escudo de David, tiene que ver con los poderes protectores que algunos le adjudican porque era un amuleto. Hay un hombre judío, se llama Hirsch Goldberg. Él escribió un libro que se llama La Conexión Judía. Y él dice: la estrella de David no es de origen judío. Los israelitas antiguos nunca la utilizaron como un símbolo religioso, utilizaron la menorá. Este símbolo fue adoptado, sigue diciendo él, ampliamente, irónicamente, porque Adolfo Hitler forzó a todos los judíos a usar una estrella amarilla de 6 puntas durante el tiempo cuando fueron brutalmente perseguidos en el Holocausto. La estrella de 6 puntas fue utilizada en el pasado cuando sacrificios humanos eran ofrecidos a Moloch y a Astoret en la adoración del dios Baal. Los judíos que tenían algo que ver con la estrella de 6 picos o hexagrama eran los que estaban implicados en prácticas de ocultismo. La primera mención de la estrella de David a manos o de la estrella de 6 picos se encuentra en Amós 5:26. Cuando el Señor airadamente le dice a su gente: mas llevabais el tabernáculo de vuestro Moloch y Chiún, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Y se refería a la adoración a Saturno, y Saturno lo representaban como una estrella de 6 picos. Dice: las personas que salieron de Egipto junto con los hijos de Israel llevaban esta estrella como un amuleto. Así es que, así como el obelisco, la estrella de 6 puntas era un ídolo egipcio usado en la adoración idólatra. En el año 922 antes de Cristo, cuando Salomón se casó con la hija de Faraón, se involucró en la adoración de ídolos egipcios y entró en la práctica de la magia y la brujería. Salomón construyó un altar a Astoret y a Moloch, y a partir de ese tiempo la estrella de 6 picos fue el principal símbolo de los sacrificios humanos con ritos mágicos en círculos de brujería, y se le llamó el sello de Salomón. Ya no era el escudo de David, sino el sello de Salomón. Yo sentí la necesidad, o era el Señor el que me impulsó a hablarles esto, porque probablemente nadie se lo va a hablar. Y yo creo que es importante para ustedes como líderes del Señor, como gente de Dios, gente del reino, que conozcan las implicaciones aún de lo que nosotros tenemos, lo que nosotros usamos, lo que nosotros nos ponemos, las cosas que hacemos.